Dios los continúe bendiciendo a todos. Estudiamos el domingo pasado acerca de el encarcelamiento de Pablo, cómo había ido dando testimonio a diferentes personalidades, como Dios ya lo había anunciado a Ananías, cuando le ordenó orar por él, y Ananías tenía allí sus reservas, diríamos nosotros, y pero ¿cómo voy a ir a orar por este que persigue la iglesia, que hemos oído todas las atrocidades que hace? Y Dios le revela que era un instrumento elegido por Dios, como más adelante lo entiende Pablo, todavía no sabía eso, pero más adelante entendió de que Dios lo había escogido desde el vientre de su madre para que fuese un predicador. Y allí ya le anticipa a Ananías estas cosas de las cuales nosotros estamos estudiando, donde las personalidades más relevantes, personalidades que seguramente no tenían acceso la persona común a llegar a ellos, ahora no en las mejores situaciones desde el punto de vista humano, era un juicio, estaba arrestado, pero tenía libertad para hablar y poder anunciar estas cosas. Yo, con un propósito, la reunión pasada, le hice mención de la sucesión de 4 Herodes, que sería hablar de distintos Herodes, sería como hablar en el Imperio Romano de César. El César era en sí una investidura, era como si nosotros dijéramos el presidente, era un imperio, era otra cosa de lo que nosotros estamos acostumbrados, pero los Herodes eran lo mismo, entonces había una sucesión que vimos de 4 Herodes, que a lo largo de la palabra, por algo, están en la palabra. Están en el nacimiento de Jesús, el que se conoce históricamente como Herodes el Grande, en la decapitación de Juan el Bautista, Herodes Agripa. Vimos otro Herodes, Herodes Agripa el primero, que fue el que allí tenía una disidencia con los de Tiro y de Sidón, y vestido de ropas reales los recibió y no le dio la gloria a Dios y murió allí. Y tenemos Agripa que llega acá. Ahora, valió el estudio anterior, el que no lo vio lo puede ver, mira de la fecha de la publicación 7 días para atrás y puede ver esta predicación si la quiere buscar, porque en cierto aspecto entiendo yo que hay algo relacionado a una predicación que yo la había escuchado varias veces, que había traído creo que en una convención el pastor Reinaldo Gómez, y hablaba acerca de, bien llamado, la desobediencia del hombre. Se cita en alguna oportunidad la caída, si usted vaya a Génesis 3 dice desobediencia del hombre. El hombre del único lugar que cae, según la palabra, es de la gracia. Dice, si alguien se circuncida y piensa que a través de las obras puede alcanzar una buena conciencia delante de Dios, de la gracia habéis caído. O sea que la caída es de la gracia. El hombre lo que hizo fue desobedecer. Dios lo puso allí en un lugar de privilegio, lo hizo a su imagen y a semejanza, a diferencia de todos los otros seres que creó. Le encomendó una tarea, ponerle nombre a cada una de las plantas, de los árboles, de los animales. Y solamente había una restricción, que no podían comer de un árbol, del árbol del bien y del mal. Pero ¿sabe qué? También estaba el árbol de la vida allí en ese huerto especial que Dios había creado. Y se dejaron arrastrar por una representación, la serpiente astuta, como le llama la palabra, y luego en el Nuevo Testamento nos aclara, para que nadie piense que es la viborita que usted puede encontrar en el campo, dice la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, para que nadie le quede duda de lo que está hablando la palabra. El diablo allí
en una representación que tenemos como una serpiente, habló y engañó a la mujer, luego al hombre, etcétera, etcétera. Y decía en esa predicación el pastor Gómez, dice, aún en su caída, dice, el hombre conservó allí un residuo, dice, un vestigio de razón, un residuo de comprender de que estaba haciendo las cosas desagradables delante de Dios, al punto que cuando escuchó la voz de Dios, se escondió y se hizo prendas porque halló que estaba desnudo. Dice, y ahí decía el pastor Gómez de lo que yo quería hablar en esta mañana, dice, pero el diablo era un ser irrecuperable. Era un ser irrecuperable. Como verá, la memoria de los teléfonos se llenan si somos muy largos y no nos van a quedar todas las cosas grabadas, pero bueno, lo que queda, queda, y lo que no, que sea de bendición para los que estamos acá. Se convierte entonces el diablo en un ser irrecuperable y de alguna manera a mí me hacía reflexionar en estos episodios que yo mencioné desde el estudio anterior hasta este, cómo aparece uno y otro y otro y otro Herodes de estos acá, los cuales no sabemos, hermano, porque el único que es irrecuperable, porque como lo podemos ver en la carta a los hebreos, allí dice, ¿a cuál de los ángeles le dijo Dios, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y el rescate, la salvación, la justificación fue para los hombres y la elección es de Dios. Pero de alguna manera, hermano, nos deja la enseñanza de que nosotros no podemos estar desestimando y decir, no, este no porque es malo. Fíjese que si el apóstol Pablo se hubiese basado en los antecedentes de cada uno de estos que habían antecedido al actual Herodes, no hubiera gastado la palabra, decir, no, yo no tengo nada para decirte. Pero el apóstol Pablo le habla. ¿Por qué? Porque él había aprendido a contemplarse a sí mismo. Y él mismo había sido un perseguidor, él mismo, como da testimonio, dice, yo cuando allí daban votos para llegar a un acuerdo si se mataba o no a Esteban, yo di mi voto. Y yo también, dice, estaba allí guardando las vestiduras de aquel hombre de Dios que habló de una manera, hermano, lleno del Espíritu Santo, y sin embargo, este joven, Saulo, fue ajeno a esa obra del Espíritu. ¿Por qué? Porque, hermano, Dios tiene un tiempo para cada persona. ¿Cuándo llamó a ese joven Saulo, hermano? En el momento que menos se lo esperaba. No lo llamó haciendo votos y presentando ofrendas o en el templo. Lo halló yendo por un mal camino, con un mal propósito, persiguiendo a la iglesia, y sin embargo, ese era el tiempo de Dios. Y cuando Dios habla, hermano, el que es de Dios cambia radicalmente de vida, cambió radicalmente cuando supo, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Por eso yo le he dicho que usted prestara atención, acá el 25:19 de Hechos de los Apóstoles, cuando habla acerca de que había quedado allí uno encarcelado, dice, tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto que Pablo afirma estar vivo. ¿Por qué, hermano? Porque para Pablo era indudable ese poder de Dios de la resurrección, donde Jesús había venido a ser primicias entre los que durmieron, como enseña la palabra. El primer fruto, hermano, entre muchos resucitados. Y por eso, hermano, una cosa en la cual no podía dejar de testificar y no podía transar el apóstol Pablo era en dar fe de que Jesucristo vive. Y qué bueno es, hermano, que nosotros también podamos confesar eso en oración, en alabanza, en la búsqueda de la presencia, decir, Señor, gracias, tú vives, porque Jesucristo no está muerto, hermano, no está
en una cruz, está sentado a la diestra del Padre, como ya lo decía allí Esteban, en esa visión que tuvo de la gloria divina. Versículo 22, para no dilatar. Entonces Agripa dijo a Festo: yo también quisiera oír a este hombre, y le dijo: mañana le oirás. Y hermano, de acá venía la reflexión que le estaba transmitiendo con anterioridad, que aún como fue el hombre, en su desobediencia hizo las cosas mal, y sin embargo, aún así hubo un vestigio de algo bueno en él, y se escondió y se cubrió y no mintió, confesó lo que había hecho. Y este hombre, hermano, no había ido a hacer sociales, como decimos nosotros, había ido a conocer a la nueva autoridad, que era el que realmente mandaba, porque como ya dijimos, los herodianos tenían un poder que estaba totalmente limitado y sujeto a lo que los romanos designaran. Y fueron allá a hacer sociales, pero cuando se enteró de que estaba Pablo y de todas las... imagínense que Pablo era una persona que había resonado en todo lo que es el mundo antiguo, con sus predicaciones y sus misiones y todo lo demás. Y este hombre, que ¿sabe qué? Herodes, no Festo, pero Herodes Agripa y Berenice también eran hijos de Abraham. Dice, ¿también queremos oírlo? Hermano, ¿qué enseñanza que es para nosotros? Porque a veces estamos mirando y decimos, no, estos 4 Herodes, ¿a cuál peor? Si usted, en cuanto a la carne, así pensaba Ananías cuando Dios lo mandó a orar por el apóstol Pablo. Pero dentro de todo lo malo que podía haber en su vida, fíjese que dice, también quisiera oír a este hombre. Quería escuchar de boca del apóstol Pablo qué era lo que tenía para decir. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa y entrando en la audiencia, con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo fue traído Pablo. Entonces Festo dijo: Rey Agripa y todos los varones que estáis aquí junto con nosotros, aquí tenéis a este hombre. Hermano, muy parecido, si usted mira la escritura, sobre todo en el idioma inglés, acá en lo que dice en Hechos de los Apóstoles, y lo que dice Pilato cuando presenta a Jesús, dice, behold the man. He aquí el hombre. Aquí tenéis al hombre, como dice acá. Lo mismo, hermano, que le había pasado a Jesús, y por eso le anticipaba ya, ¿no? Ananías dice, yo le voy a mostrar. Y tuvo que padecer, hermano, cosas similares a las que Jesús mismo había padecido. Al punto, recuérdase, creo que fue en Juan Lacase, que el pastor David allí trajo acerca de la petición que tuvieron estos 2 hermanos que querían sentarse en el reino de los cielos, uno a izquierda y otro a derecha. Y si Jesús le dice, ¿acaso podéis beber de la misma copa que yo he de beber? Y sin entender y sin saber, ellos dijeron, sí podemos. Si bien dijeron. ¿Por qué, hermano? Porque ninguno sabemos las cosas que nos deparan de acá dentro de un rato, de acá mañana, ninguno sabemos. Pero solo, hermano, hay una cosa segura, que un día estaremos en la presencia de Dios, hermano. De que un día estaremos también frente al tribunal de Dios, como enseña el apóstol Pablo, para recibir de acuerdo a lo bueno o malo que hayamos hecho. Ayer estudiamos en 1 Corintios capítulo 5, ¿no? Cómo le escribe a la iglesia por un tema puntual, pero allí ya también lo hace más extensivo a otra serie de desórdenes que había dentro de la iglesia, y la palabra de Dios enseña de que uno debe también a corregir lo que está mal. Y allí les escribe a la iglesia y dice, no puede seguir estas desprolijidades entre personas que han nacido de nuevo. El que nace de nuevo tiene que andar en vida nueva. Pero, hermano, allí el interés de Agripa y de Berenice en escucharlo, y la expresión de Festo, ya le digo como la de Poncio Pilato cuando fue llevado Jesús, dice, aquí tenéis a este hombre, respecto del cual la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén, y acá dando voces que no debe vivir más. Pero yo
hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarla a él. Augusto César, de nuevo, como le decía. Apeló al emperador. Recuerde que el apóstol Pablo venía de Cilicia, y una provincia allí en Macedonia, y era ciudadano romano y tenía este derecho, y el apóstol Pablo apeló a César, y bueno, por primera vez allí luego va a tener la oportunidad de ir a Roma, lo cual había anhelado tanto, no en las vacaciones que él pensaba tal vez, no en la obra misionera que él pensaba, sino como él se autodenomina, embajador en cadenas. Amén. Tenemos que hablar la palabra, conocer la palabra, hermano, para decir y hablar con seguridad lo que a Dios agrada. Versículo 26, pero no tengo cosa cierta que escribir a mi Señor. Le he traído ante vosotros y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir, porque me parece totalmente ilógico, diríamos en español, fuera de razón, enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. Igual, ¿se acuerda que Poncio Pilato allí dice, crucifíquenle, pero yo no encuentro ninguna falta, ningún delito en él? Y acá, hermano, también Festo, que era el gobernador, dice, tengo que mandarle una carta, algo tiene que ir acompañando al preso, ¿y qué voy a poner si realmente no encuentro nada? Es una cuestión de celos, es una cuestión de una obra del enemigo que se ha levantado, pero más allá de eso es cuestión de un plan de Dios. Hay una canción que dice, sobre todo Dios tiene el control. Sobre todo, Dios tenía el control de esto también, y por eso preservó la vida del apóstol Pablo para que pudiese llegar y testificar acerca de ese Jesucristo que vive y que no está muerto. Que Dios les bendiga, los dejo con el pastor Renzo acá.